Hola, hola Dani, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí estamos. Gracias por estar acá. Y Gracias por... gracias por aceptar también la invitación. Vamos a hacer una pequeña pruebita. Si nos escuchas bien, ¿me escuchas bien? Sí, sí te escucho. Perfecto, súper bien, súper bien. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bien, Bueno, pues les cuento un poquito cuál fue un poquito como mi acercamiento con Dani. Yo le había estado siguiendo en redes y me había llamado mucho la atención cómo ella pues desde su diseño, desde la forma en cómo también comunica su mensaje en relación a algo súper interesante que ahorita nos va a estar comentando ella sobre la educación del sentir. Ella es educadora y terapeuta de movimiento somático y ella también tiene su canal de YouTube, tiene, creo que el primer video que vi tuyo fue uno de sobre la ansiedad que hiciste. Entonces me llama mucho la atención tu enfoque, me llama mucho la atención también cómo transmites también como tu saber y sobre todo cómo invitas a las personas para que a partir de su propia experiencia corporal pueda también acercarse a un proceso, como a un autoconocimiento a través como de su cuerpo, a través de su movimiento. Pero me gusta mucho cómo lo haces de manera como muy sutil, de manera como muy también como muy muy amena, muy amable, muy sensible, muy sutil, también muy consciente. Entonces, para un poquito para que la gente que nos está viendo te pueda conocer un poquito, Dan, cuéntanos cómo es que llegas tú a esta intuición, cuál es un poquito como un poquito tu historia, desde dónde es que tú te acercas a esto que se llama el movimiento somático. Cuéntanos un poquito. sí, pues llegué al movimiento somático después de haber tenido una lesión muy fuerte. Yo estudié danza contemporánea Ujú. y danza toda mi vida desde que tengo memoria. Mi mamá fue estas que a los 3 años, apenas me paré, mi mamá me llevó a ballet y no salí de ahí nunca. Eh, y después cuando eh, estaba más grande decidí hacer danza de manera profesional y estando en la escuela me lesioné muy fuerte la cadera y tuve que dejar la escuela, tuve que dejar pues la danza por siempre y pues fue como un proceso ahí de búsqueda. El movimiento somático y la danza están muy ligados, todo el tiempo están, es como son muchas técnicas diferentes que muchos bailarines usan mantenerse saludables, como justo para evitar lesiones y así. Eh, fue un proceso como muy complicado porque durante 8 meses pues no encontraba nada que me ayudara, no, o sea, no sentía una mejoría real y pues empecé primero en ese momento como de manera, con la información que ya tenía y como ¿no? Buscando, investigando un poco más, me volví como un poco autodidacta del movimiento somático y bueno, eventualmente llegué a la certificación y me certifiqué como terapeuta y educadora Ok, ok. de manera muy rápida. Bien, bien, bien. Fue como una búsqueda muy personal, muy también intuitiva, ¿no? También me imagino. Sí, en realidad, o sea, mi interés nunca fue volverme terapeuta ni educadora somática, fue a mí misma, más bien, pues el camino me mostró que por ahí era también Bien, bien, bien. compartir. Y ya llegando a lo que es el movimiento somático y ya teniendo la experiencia, ¿qué descubres ahí? Uf, pues un montón de cosas. Creo que lo que más me gusta del movimiento somático y de la educación somática es que es la mejor forma de romper nuestros paradigmas, ¿no? Y nuestros ideales. Es como darnos cuenta que mucha de la información que tenemos al final es información que viene de algún lugar en específico, de alguienes, ¿no? O sea, que nuestra realidad tiene muchísimo más valor si la aprendemos como a ubicar, a realmente
si realmente nos adueñamos de nuestra circunstancia, como toda nuestra vida y nuestra percepción y la forma en la que nos entendemos a nosotros mismos y entendemos el mundo, cambia radicalmente. O sea, por supuesto que hay cosas muy básicas, muy técnicas del cuerpo, ¿no? De entender de cómo funciona, de qué, o sea, toda la parte anatómica, o sea, hay una parte muy concreta del movimiento somático. Pero creo que ya después de todos estos años y en la práctica y todo lo que he desarrollado a partir, pues para mí ya es mi estado de vida, o sea, eh, sí, o sea, como una forma que me permite acceder a mí y acceder a las otras personas, pero también acceder al conocimiento con mucho más, no sé si decir como mucho más flexible, ¿no? Como mucho más consciente de que otras opciones existen y que, o sea, y que eso, que incluso aquello que aseguramos que es verdad puede no estar tan ahí. Bien, O sea, me gusta, es como una, pues sí, al final es el movimiento, ¿no? Asumir que la vida es movimiento, es transformación, es cambio y que todo lo que está dicho y hecho sobre eso va a ser lo mismo. Entonces, creo que también es una forma como de aligerarse mucho la existencia. súper bien. Acabas de decir como una frase que me gustó mucho, que es el permitirnos romper paradigmas, ¿no? Y te he comentado un poquito del modelo de las 5 leyes biológicas, que también presupone también como un cambio de paradigma totalmente en lo que conocemos como salud, como enfermedad, etcétera. Y creo que yo creo que me he vuelto a lo largo de los años ya de conocer este paradigma, como esto, como muy sensible en el sentido de como de cuando estoy así en redes y Facebook, Instagram, y estoy viendo como los talleres y cualquier cosa que ofrezcan en la parte como emocional, corporal, como que hay algo que ahí que digo, no, ahí todavía están en un viejo paradigma, ¿no? Acá ya están en un nuevo paradigma. Y entonces creo que como que pasó algo así cuando me metí a un falos. eh, Leí algo ahí como que aquí intuyo aquí, que si bien no estaba ahí las 5 leyes biológicas, pero sí había ya esta visión y esta forma de entender las cosas de manera como desde otro paradigma, o sea, porque desde tu lenguaje, la forma en cómo tú comunicabas las cosas, como que entre líneas estaba ahí claramente que tú ya estabas totalmente en otro paradigma y ahorita lo, lo, lo confirmas, ¿no? En esto que tú dices sobre el movimiento somático, en relación a lo mejor otras perspectivas de lo corporal, otras perspectivas también de lo emocional o lo terapéutico, ¿qué consideras que es como lo más valioso que las personas pueden encontrar en el movimiento somático desde este cambio de perspectiva, como desde este nuevo paradigma, que ya no encontrarían en este nuevo paradigma desde tu visión y que sí pudieran acceder, ¿no? Pues creo que, o sea, en general, también hay, bueno, es que eso, ¿no? Como es distinto si te acercas como a lo somático desde la educación o desde lo terapéutico, Uh -huh. pero creo que al final siempre encuentras, yo lo llamo como espacio, espacio y Mm. tiempo. Uh -huh. Um, Puede ser como muy abstracto o muy simple, pero si lo piensas es como si algo, o sea, si algo define la vida es que el espacio y el tiempo, y supongo que en la vida moderna lo que la gente siempre está buscando es eso, ¿no? Uh -huh. Y creo que aprender a crear espacio y tiempo, o sea, que tu cuerpo tiene la capacidad de crearlo, Uh -huh. para mí ha sido como, pues ya no necesitas más, Ok, ¿no? O sea, ok. que es un poco como esta idea, un poco tanto más o menos masticada, de decir que todo lo que necesitamos está en nosotros mismos. Uh -huh. Sí, ¿no? Pero como creo que también es una forma de enfrentarnos más bien que aquello que necesitamos es mucho menos, o sea, no necesitamos tanto como realmente creemos, ¿no? Mm. Creo Ok. que como nuestra tranquilidad, al menos como nuestra estabilidad
física, emocional, espiritual, lo que sea, tiene básicos, entonces solo darle eso como tiempo y espacio pues, para que sea, ya, ¿no? Es eso, quizás eso, quizás lo que encuentras es la posibilidad de ser y ya. Ok, bien, bien, bien. Entonces, para, digamos, alguna persona que quiera acercarse desde lo educacional o desde lo terapéutico a un abordaje corporal, las que tengan que ver como con movimiento, etcétera, eh, porque acá aparece una palabra también muy importante, que es esta acción y esta capacidad de sentir, ¿no? ¿Cómo asocias tú el sentir? ¿Qué valor tiene, qué importancia tiene cuando hablamos de movimiento somático? Pues para mí es el principio de espiral, quizás, no sé, de este enlace, porque, pues, o sea, como un poco la idea de lo somático es que todo está a través de la experiencia viva, ¿no? Entonces, pues si el cuerpo es nuestro vínculo para hacer y comunicarnos y experimentar la vida, para mí es el primer eslabón de esto, ¿no? O sea, como el sentir es incluso completamente inconsciente, ¿no? Un bebé, ¿no? Incluso, ¿no? Mucho antes de nacer hay sensaciones desarrollándose. Entonces, pues eso, es como completamente como la primer capacidad de estar vivo, ¿no? De saberse vivo. Y, y bueno, ya como de ahí se desarrollan un montón de cosas, pero además lo maravilloso del sentir es que siempre es bilateral, ¿no? O sea, me gusta la idea de cómo tocamos al ser tocados ¿no? Y somos tocados cuando tocamos, ¿no? Entonces, o sea, digo, sí, incluso sin hacerlo de por medio, todo el tiempo estamos tocando el aire, pero estamos tocando el aire externo y el aire que está dentro de mí, ¿no? O sea, mi sangre me está tocando todo el tiempo, o sea, es como, somos un flujo constante de tacto, ¿no? De tacto entre células. Y pues como eso, como aprender ya como en la forma un poco más amplia y concreta de esto, pues al final es como resignificamos completamente nuestras sensaciones todo el tiempo, al grado de que hay una respuesta justo, ¿no? Emocional o crítica o analítica a través de lo que sentimos. De ahí determinamos qué está bien y qué está mal, ¿no? Entonces, pues me parece que es como eso, ¿no? El principio de todo. Ok, entonces digamos que es como el eje, o sea, sería un abordaje que no privilegia, digamos, como el pensar o el razonar, no porque no sean partes importantes dentro del proceso, me imagino, pero sí, como tú dices, es como un principio desde que todo parte, desde cuando hablamos del cuerpo, desde ese sentir. Y cuéntame, ¿cuál sería el concepto o la noción de salud desde esta perspectiva? Porque a veces un poco el problema con esto de los paradigmas es de que un paradigma entiende la salud desde una perspectiva y que a veces esa noción de salud consciente o inconsciente a veces crea también un poco de complejidades y complicaciones al momento de, de creer, ¿no? Lo que puede ser como salud o no salud. Entonces, cuéntame un poquito qué, eh, cómo concibe el movimiento somático esa concepción de salud, el concepto de salud. Eh, Pues creo que justo aquí sí es un poco más una visión desde el proyecto de Ónfalos. Uh -huh. Pues la salud en general es normativa, ¿no? Y el bienestar normativo. O bueno, quizás la salud es normativa y el bienestar se vuelve cultural. Justo, o sea, como qué es salud probablemente haya definiciones completamente diferentes.
y cada persona te va a dar una y según lo que haga o decida, pues va a dar una, ¿no? Podemos estrictamente decir la que la OMS dice que es, ¿no? Eh, pero ¿qué significa eso en un espacio, en cada espacio cultural, en cada espacio social, ¿no? Porque aunque, por ejemplo, la OMS diga que la salud mental es importante, podemos pensar cómo abordamos la salud mental día a día ¿no? en distintas zonas ¿no? o con nuestros grupos distintos de personas y nos vamos a dar cuenta que hay gente que ¿no? ni le interesa o que ni la piensa o quienes están completamente involucrados en ella, ¿no? dejando de lado otras cosas. Entonces, para mí creo que, pero bueno, lo que me gustaría realmente decir de cómo es que asumo esta normatividad es que pues creo que hay muchísimos discursos y sobre todo los discursos del bienestar, que son los que son discursos, creo que tienen más que ver con la estética del cuerpo, con la estética de la vida, que con una verdadera voluntad de salud o con una verdadera experiencia de vida, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, para mí creo que esto nació un poco de cuando me lastimé, porque pese a que yo tenía una lesión muy fuerte, era una persona completamente funcional para la vida diaria, ¿no? Y entonces yo estaba en procesos de rehabilitación al lado de personas que tenían enfermedades y de dismorfias muy fuertes. Y para mí era como un shock muy, muy fuerte verme al lado de esas personas y decir, bueno, es que yo soy una persona saludable, ¿no? O sea, a su lado soy una persona completamente saludable. Incluso muchos de los problemas que hubo al diagnosticarme fue porque los valores para diagnosticar a una persona en su movilidad son normativos y los bailarines pues rompemos esas normas para poder extendernos y movernos en otros rangos de movimiento y entonces como es que lo puedo hacer, ¿no? O sea, como por ejemplo levantar la pierna a los 90 grados, pues yo puedo levantarla muchísimo más y era como, no, pues es que entonces estás bien, ¿no? El estudio dice que aquí está bien. Y es como, sí, pero mi vida depende de que yo lo haga a este nivel y no al resto, ¿no? No a los 90 grados de la regla. Entonces, en realidad, y si lo pensamos, o sea, todo está medido, ¿no? La respiración, el flujo sanguíneo, el ritmo cardíaco, todo, absolutamente todo está medido. ¿Y qué pasa cuando no estamos dentro de la norma? ¿Qué pasa cuando no estamos en la medida? ¿Forzosamente estamos enfermos? ¿Forzosamente estamos mal? ¿No? Ya no somos gente sana, ya no podemos funcionar en la vida. O sea, digo, claro, si no respiras, pues sí te mueres, ¿no? Pero, o sea, ¿qué pasa? O sea, como hay muchísimas enfermedades, hay muchísimos estados del cuerpo que van a obligar a bajar o subir tus niveles de absolutamente todo. Y eso no significa que no seas una persona funcional, ¿no? O sea, a mí lo que me enseñó al final estar al lado de todas estas personas con problemas muchísimo más graves que yo, era que al final eran personas completamente funcionales, ¿no? Eh, una vez me tocó ver un señor que no tenía una pierna y se movía en bicicleta, ¿no? Entonces fue, o sea, o sea, digo, la vida está llena de esas historias de éxito, ¿no? O sea, los mismos superatletas, muchos fueron un error, una lesión les permitió generar mejor, no sé, ¿no? Creo que Beckham le pegaba especialmente bien a la pelota porque tenía una deformación en el pie, no sé, cosas así. Eh, entonces, claro, entonces es como, ¿cómo es que una deformación del pie me hace ser una persona exitosa en esta espectro de la vida, ¿no? O sea, un futbolista tenemos la idea que es una persona súper saludable porque es un súper atleta, ¿no? ¿Y qué pasa también, por ejemplo, cuando nos damos cuenta de que en los atletas o en la vida dentro de lo saludable hay conductas súper nocivas, ¿no? Entonces, o sea, es como la salud es normativa, tiene una forma específica de decirnos que así tienen que ser las cosas, así tiene que ser nuestra, pero no necesariamente entramos ahí, ¿no? Y no es, o sea, como no es tan completo, tan integral como creemos. Entonces, para mí ha sido como justo en este rompimiento de paradigmas, es como sacarme de esas ideas
y decir como, bueno, entonces, ¿qué sí funciona? ¿Qué sí me funciona a mí? ¿Qué sí necesito? ¿No? Fuera de los valores y las escalas, y cuánto tengo que pesar, y cuánto tengo que medir, y cuánto lo que sea, que sí me dice mi cuerpo, ¿no? Cómo sí aprendo a sentirme, a escucharme, y a tomar valor sobre lo que me pasa y sobre las cosas que yo decido hacer, eh, para sentirme bien y saber que no me estoy haciendo más daño, ¿no? Okay. Okay, Dan. En esto que tú dices, como que la salud es normativa y que ya tiene como sus preceptos, sus valores, sus rangos y sus límites, sí, crea mucha complejidad, sobre todo que, digamos, como que trata de estandarizar, ¿no? Y crear una especial normativa que obviamente limita esa, inclusive esa capacidad que el mismo cuerpo tiene de que a partir de sus, entre comillas, discapacidades, ¿no? Pueda encontrar también unas, por así decirlo también, ¿no? Como supercapacidades por otro lado, ¿no? En esto que tú comentas de los atletas, o sea, me viene a la mente el corredor Bolt, ¿no? Que rompía récords y que era totalmente un fuera de serie, como a partir de ahí de sus marcas y los récords que rompía, pero su historia era también como que venía una lesión súper fuerte en la columna, ¿no? Y que durante mucho tiempo muchos doctores le decían es que tú ya dentro de esos rangos ya no vas a poder volver a practicar deporte, ya no vas a poder volver a, ¿no? Y como tú dices, hay muchísimas historias así, tanto en atletas como también en personas que no necesariamente son atletas, pero que tienen esa funcionalidad y que a partir de esa lesión, ese accidente, eso lo que cualquier cosa que experimentaron, pudieron desarrollar otras capacidades, tanto corporales como emocionales también, inclusive de sensibilidad también, me imagino, ¿no? Cuéntame un poquito entonces, ya cuando en tu experiencia, ya como terapeuta o como educadora, eh, ¿qué, qué, ¿cómo puedes hacer esta reflexión de lo que tú has alcanzado a percibir en las personas cuando esta normativización de los cuerpos, ¿no? Desde lo que es salud o inclusive desde lo que es esa frontera entre lo estético bello y lo saludable, ¿no? Eh, puede caer en las personas, puede limitar, cómo está ese rango de afectación en las personas y cómo desde tu perspectiva ya de Onfalos, cómo acompañas a esas personas para poder justo acompañarlas en esa transición de paradigma, como demostrarles que hay otras formas, ¿no? Como de percibir las cosas, de relacionarse con nuestros propios cuerpos, etcétera. Cuéntame. Bueno, creo que la parte terapéutica específica, o sea, mi trabajo es uno, otorgarle responsabilidad y poder a la otra persona de hacer su propia narración, ¿no? Creo que la diferencia como tal de esta visión de la terapia, eh, distinto a lo que normalmente vemos, es yo no soy la persona con el poder de decirte algo, ¿no? Más bien tengo la capacidad de conducirte para que aquello que tú necesitas saber, o sea, que tú te abras a las posibilidades de lo que tú ya sabes, ¿no? Por supuesto, tengo información, insisto, ¿no? Como hay información teórica básica, eh, sobre, ¿no? Todo, anatomía, biomecánica, fisiología, y que voy a reforzar eso que no sabes, ¿no? Pero, o sea, a lo que voy es como creo que es muy importante esta posición distinta, ¿no? Que muchas veces cuando vamos, por ejemplo, con un médico, ¿no? Eh, me dispongo a lo que tú me digas, eh, y lo que el médico diga es, ¿no? Y aquí, por supuesto que es como, yo tengo estas nociones, puedo compartir esto, tú decides qué de esto te funciona, cuáles no, y yo trabajo con la posibilidad de que al final, eh, eso, como tú entres en un estado de contacto con tu cuerpo y con tus sensaciones, en el que te permitas como acceder a tu memoria, a tus necesidades, como a lo que sea que esté ahí presente en tu cuerpo para que tú misma te hables, ¿no? Sí, o sea, que entres en ese diálogo contigo, contigo misma, con tu conciencia y tu inconsciente.
Eh, sí, creo que eso responde un poco. Bien, 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 bien. Eh, sí, como esa es la parte como práctica, pero también, pues creo que, o sea, en general como el romper la idea del cuerpo normado, eh, pues creo que, o sea, en general es un discurso que creo que por suerte ya socialmente estamos un poquito más abiertos a ello, pero es como, creo que todos al final estamos inmersos en ese discurso, ¿no? Y viene también como del espacio en el que te muevas, o sea, es muy fuerte pues no coincidir con los ideales de todo, ¿no? De tono de piel, de peso, de figura. Pero como yo viniendo también, o sea, como la danza tiene cosas maravillosas, pero también tiene una educación muy fuerte y muy limitante, ¿no? Entonces, todo el tiempo, por ejemplo, y eso es algo que pasa en la vida de casi todos los atletas y casi todos los bailarines, todo el tiempo están compitiendo consigo mismos, todo el tiempo es una como necesidad absoluta, absurda de querer ir y pasar y sobrepasar sobre sus propias capacidades, donde, y ahí justo vuelvo, ¿no? Hay conductas súper nocivas dentro de eso, porque más en pro de eso son personas dispuestas a llevarse su salud física de por medio, ¿no? Entonces, o sea, también es cierto, ¿no? Los atletas, entre ellos los bailarines, pues son personas que no tienen vidas activas, longevas, precisamente por eso, ¿no? Porque se obligan a un desgaste físico súper fuerte en el que van a lograr mantener una vida activa lo suficiente para ser eso que están buscando ser, pero ¿qué pasa después? ¿No? Claro, o sea, hay muchísimos temas, pues, ¿no? O sea, aquí depende también lo mismo, ¿no? Si eres un, un deportista olímpico o un deportista en un medio que te da todas las capacidades para desarrollarte de manera óptima, como, no sé, una liga internacional o nacional como la NFL o algo así, pues nunca vas a, o sea, difícilmente vas a sentir esos daños como tal, ¿no? Pero si una persona que va y hace, ¿no? Como tú, como yo, que decidimos, ¿no? Empezar a correr triatlones o lo que sea a nuestros 30 años o los que tengamos, ¿no? Evidentemente va a haber algo ahí, ¿no? O sea, como necesitamos integrarnos, o sea, y no es que esté mal tampoco, ¿no? Una persona puede decidir hacer eso o, ¿no? Lo que sea. Y está perfecto, si eso es parte de lo que tú quieres y necesitas, está perfecto. Pero creo que un poco se trata justo de esto, como la educación del sentir, ¿no? Como hay un paradigma y hay un panorama tan amplio de posibilidades en el cuerpo que en realidad todo el tiempo estamos navegando entre lo que consideramos saludable y no saludable, ¿no? O sea, el bienestar no es una meta, no es un lugar al que llegas, es en realidad todo lo que haces todos los días, ¿no? O sea, el simple hecho de comer, dormir, hacer, ya es un mecanismo de bienestar, ¿no? De mantenerte con vida. Entonces creo que tenemos que entender eso, como que hay elementos muy, muy básicos y podemos desarrollarlos y buscarlos hacia muchas otras formas. Pero también, por ejemplo, eso, como creemos que el movimiento o el ejercitarse, o sea, que mover el cuerpo es ejercitarse y entonces solo vamos de eso, ¿no? De mi cama a correr o de mi cama a yoga, de mi cama a, ¿no? Y desconocemos que hay un proceso como por debajo o en medio, que creo que ahí es donde entra el movimiento somático, ¿no? Que nos hace entender que nuestras necesidades, que las necesidades del cuerpo, incluso nuestras necesidades de movimiento, son muchísimo más básicas, ¿no? Y que, por ejemplo, si a mí no me gusta hacer ejercicio, o a alguien en el mundo no le gusta, ¿no? Existen otras formas de mover su cuerpo y poder seguir siendo saludable, poder seguir buscando dándole bienestar a su cuerpo sin tener que entrar en estas otras prácticas, ¿no? Entonces, o sea, creo que todo lo que buscamos desde esta forma de educación
es como como realmente abrir el panorama del cuerpo y de sus posibilidades, que no solo están en justo estos esquemas de salud, de bienestar, de estética, que que nos bombardean todo el tiempo, ¿no? Claro, claro, sí, porque a partir de ahí, en esto que tú comentas, se vuelve complejo porque si hay como una normatividad de lo que tendría que ser saludable en relación a un cuerpo, cómo debe de estar, cómo debe de moverse, cómo debe de lucir inclusive, también cae esta posibilidad de que las personas, creyendo que están haciendo cosas, ¿no?, entre comillas, saludables, ¿no?, a manera de prácticas, rutinas, movimientos, exigencias, etcétera, pueden sin darse cuenta caer en algo totalmente que les puede poner como hasta inclusive riesgo de una lesión, riesgo de algún desbalance hormonal, de un desbalance también nutricional, muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces sí se vuelve un poquito como complejo en esto que al mismo tiempo que es educativo, en el sentido de que si hay una oportunidad de volvernos a sensibilizar en lo que, no tanto en lo que yo, en cuanto a mi idea, creo que yo necesito, sino más bien es permitirle al cuerpo, en lo que estoy escuchando de ti, permitirle al cuerpo como que sea él el guía, ¿no? A partir como de sus propias capacidades, sus propias limitantes, sus propios momentos también, etcétera, ¿no? Eh, Aquí nos comentan algo que me gustó, de Redes Talleres Integrales, que también les mando un saludo muy afectuoso ahí a Redes de Talleres Integrales. Dice, lo más valioso de tomar terapia con Daniela es que justamente reconoces a tu cuerpo como lo más hermoso, perfecto, sabroso y poderoso, ¿no? En un sentido físico y mental. Eh, en esto que nos comentan, porque sí es este abordaje como muy integral, como tú lo mencionas, o sea, como que al mismo tiempo que estamos acompañando al cuerpo, también estamos acompañando lo que pasa en nuestra psique, en nuestra mente, en nuestras emociones, pensamientos, etcétera. Cuéntanos, Dan, cómo es, digamos, qué le permite a una persona a través de del movimiento somático hacer esta integración, porque muchas veces que a lo mejor algunas personas ya lo tenemos como, ¿no?, como muy concebido, como muy inclusive a nivel mental, ¿no? Mente y cuerpo son una sola cosa, etcétera. Pero habrá a veces personas que aun cuando lo saben, a manera teórica, no lo han bajado al cuerpo. O sea, como que no lo han interiorizado, no lo han experimentado en ese sentido. Como que, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, creo que hay un que incluso sea algo enseñado o no, pero creo que, por ejemplo, eso, ¿no? Para mí es muy peligroso hasta cierto punto que nunca nadie en la escuela, o sea, sabes que hay un sistema digestivo, sistema respiratorio, ¿no? Óseo, pero nunca nadie te explica que tus emociones también están en tu cuerpo, ¿no? Y claro, no es como el ojo se esconde la tristeza, ¿no? O sea, no es una localización así, pero claro, o sea, como o sea, es súper evidente, ¿no? Es más, un niño, ¿cómo sabemos en los niños que no se sienten bien, ¿no? Normalmente un niño no te va a decir estoy preocupado, te va a decir me duele la panza, o no, si está cansado te va a decir tengo sueño, y no, o sea, no va a sumar, o sea, como sus emociones van a tener más bien una sintomatología asociada a algo, a un malestar, que, a, al nombre de una emoción, al reconocimiento de una emoción, ¿no? Y creo que es algo que al final repetimos todo el tiempo como adultos, ¿no? O sea, a mí me encanta cada que me encuentro a alguien que me dice, es que estoy muy confundido, ¿no? Y cuando escuchas qué es lo que está pasando, es como, pues más bien solo no estás confundido, no has logrado nombrar qué es lo que te pasa, porque cuando lo nombras, cuando haces el proceso de decir pasó esto y esto y esto y esto, y entonces no sé qué hacer porque tal, ¿no? Es como, bueno, entonces es como si puedes reconocer qué es lo que te está pasando, ¿no? Entonces todas las emociones, incluso eso, cómo sabemos que estamos felices, cómo sabemos que estamos alegres, cómo sabemos que nos divertimos, ¿no? Porque todo está conectado en sensaciones. Entonces,
eso, como nuestras emociones tienen reflejos corporales, reflejos sensitivos, ¿no? Y sí, no hay una zona que albergue ciertas emociones, habrá quienes digan que sí, también, pero, o sea, pero también, por ejemplo, eso, ¿no? Como eso existe gracias a que hay patrones culturales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, como si alguien se asusta y hace así, entiendes que está asustado, ¿no? Y entonces, si yo veo que mi mamá hace así cuando se asusta, pues probablemente cuando yo sea un niño y me asuste también haga el mismo reflejo, ¿no? O no sé, así nos podemos seguir. Entonces, claro, hay respuestas del cuerpo que también son aprendidas de manera cultural, ¿no? Y entonces ahí podemos obviar cosas, ¿no? O como cuando estás en la junta de vecinos y alguien dice algo y te das cuenta a quién no le parece lo que dijiste, ¿no? Porque no dijo nada, pero ya hizo cara de, ¿no? O sea, hay eso, como toda una gestualidad, de toda una comunicación corporal. Entonces, claramente nuestras emociones están aquí, ¿no? O sea, también están pasando todo el tiempo en nuestros registros eh, neuromusculares, ¿no? O sea, todo el tiempo están en nuestros sistemas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, como justo por eso voy como también en esta idea del sentir, ¿no? Cuando tus sensaciones son una respuesta a algo externo o algo interno, ¿no? O sea, cuando te duele el estómago porque comiste algo que estuvo mal, y cuando te duele el estómago porque estás nerviosa, porque, no sé, algo te preocupa, porque, o sea, ¿no? Y sí, y como por supuesto que son cosas que podemos distinguir, ¿no? Parece muy simple, parece que es como, ay, mi estómago no tiene conciencia, cómo va a saber cuál es una cosa y otra cosa? Es como, es que sí puedes, porque tu estómago no tiene conciencia, pero resulta que estás conectado en una red neuronal, ¿no? En la que tú sí tienes la capacidad de distinguir eso, ¿no? Entonces creo que eso, o sea, como entiendo que no exista una clase en la primaria que nos diga aprender a sentir nuestros cuerpos, pero eventualmente tenemos que llegar ahí, ¿no? Bien, bien. Sí, Dan, sí, Dan, creo que ahí radica, creo que también como esa importancia del sentir, porque sí, a veces, no sé, como a veces a mí me pasa como terapeuta, ¿no? Como que a veces inclusive nuestro lenguaje en español no hay esa distinción, o sea, a veces en inglés, por ejemplo, podemos decir sense, ¿no? A manera como sensorial y feel a manera como también como emocional, ¿no? Pero acá en español no tenemos como esa distinción, como que decimos sentir y una persona puede decir, ah, pues sí, siento mis emociones, ¿no? Pero acá podemos justo, como en esto que tú dices, la educación del sentir no solamente es esta parte emocional, sino que también radica en el poder permitirnos sentir nuestros cuerpos, ¿no? Reconocernos como cuerpos sintientes también, y a partir de ahí como relacionar esto, ¿no? Como poder tener esa oportunidad de ir vinculando y de ir localizando en esa particularidad de cada persona en su propia percepción y sensación, en qué parte de tu cuerpo radica cierta experiencia o ese momento o esa situación, etcétera. A mí lo que me pasa como terapeuta en sesiones tanto presenciales como virtuales es de que, por ejemplo, el paciente me está contando una situación que acaba de pasar, etcétera, y sí tiene esta emoción que es muy evidente, ¿no? Pero es esto, como que aparece esta idea como de que las emociones o los pensamientos son como algo abstracto, totalmente como que ahí flotando en el aire, como muy alejados, como que andan por ahí, ¿no? Y cuando yo les hago simplemente la pregunta así como, ¿en qué parte de tu cuerpo estás sintiendo esto? ¿No? Y es una pregunta como que, ¿no? Como que les llega como de sorpresa, ¿no? Ah, pues no, nunca, ¿no? Y no, pues es que me cuesta trabajo, etcétera, tal. Yo ya como a partir de ejercicios de visualización, de cierra tus ojos, meditaciones guiadas, etcétera, ya como que ubican. Y es impresionante cuando eso, como que le pasamos el micrófono al cuerpo o le permitimos un poquito como acceder a ese escenario, ¿no? Luego el cuerpo así muy tímido, así, pues como por acá, ¿no? Y en ese momento el cuerpo dice, sí, mira acá, ¿no? Sí, mira, me está temblando la pierna o estoy sintiendo esto en el pecho, en el estómago, etcétera. Y pues ya puedes tú como ir también relacionando muchas otras cosas. Pero sí, en esto que tú dices, no es casualidad que
ahora en nuestra vida adulta tengamos esa dificultad, ¿no? De localizar nuestras experiencias en nuestros cuerpos, porque como bien dices, en la primaria pues no hubo una clase, ¿no? La educación física era eso, física, pero no hay educación emocional, no hay esta educación que integra las dos cosas. Y cuéntanos, entonces, a partir como de este cambio de perspectiva, esta integración, esto que tú llevas a cabo en Unfalos, ¿cómo consideras entonces ahora como la importancia de que esto no solamente se quede en un plano individual, en un plano personal, sino que también esto se lleve un poquito como a planos, no sé si familiares, comunitarios, sociales? ¿Qué trascendencia podría llevar a tener esta educación si a través de las generaciones, cómo podría como desarrollarse? ¿Qué piensas de esa posibilidad, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Sí, totalmente. Pues creo que cuando abrazas esta posibilidad y se convierte en un hábito, ¿no? El estar alerta o no alerta, pero como consciente, presente en, en cómo, ¿no? En cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo nos damos cuenta que pues somos un proceso en construcción constante todo el tiempo, imparable, ¿no? Entonces, creo que hasta eso eventualmente también generas la posibilidad de decir como esto que dices, ¿no? ¿Y dónde sientes esto que estás sintiendo? Tú te lo preguntas a ti misma cuando estás, ¿no? En cualquier momento. Necesariamente hay una razón, hay una ligera posibilidad de duda, ¿no? De decir como, bueno, ¿y si es esto lo que estoy sintiendo? ¿Y si es esto? ¿Y si es lo que, no? Entonces, ahí lo que hacemos inmediatamente es romper los juicios, ¿no? Dejo de decir, no, ¿cómo voy a pensar eso? No, ¿cómo voy a sentir eso? ¿No? Es más bien y si no es esto, entonces ¿qué es? Y si no es, ¿no? O sea, necesariamente empezamos como a vincular, eh, sí, como a investigar, eso, como la autoinvestigación, la autogestión de esto, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que tú eres esa posibilidad, pues necesariamente todas las personas a tu alrededor están en lo mismo, ¿no? Y entonces todas las personas que están diciendo algo, que están hablando, como están hablando, pero hay una razón detrás de todo lo que están diciendo, ¿no? Y entonces creo que hasta es o sea, como hasta un proceso de cuando te peleas con alguien, ¿no? Dejas de reaccionar a la pelea, empiezas como a realmente dialogar con la otra persona en medida de las posibilidades, pues, ¿no? Si alguien te toca el claxon, pues. Pero, o sea, creo que es una forma como eso, como de volcar la presencia y la experiencia, eh, pues, de construcción desde una perspectiva como muchísimo más tolerante, o bueno, no, la tolerancia puede ser un poco, mucho más paciente, creo, ¿no? Y entonces, o sea, y además, bueno, la educación somática en sí misma, pues sí tiene un interés de vinculación social, porque al final no tiene ningún sentido que yo aprenda a sentir y reconocer y nombrar lo que estoy sintiendo si no lo voy a comunicar, ¿no? O sea, si no lo voy a, si esto no tiene una repercusión hacia el otro lado, ¿no? Entonces, claro, o sea, por ejemplo, si yo reconozco mi enojo o lo que sea, ¿no? Ya no lo vuelco sobre el resto de las personas, ¿no? Se queda en un estado como de incluso poder reconocer como si actué de una forma un poco, si reaccioné de una forma como desbocada, pues la capacidad de decir me equivoqué o quizás esa no fue la forma de decirlo, ¿no? Entonces, eso necesariamente, eso, como cambia la perspectiva de cómo nos comunicamos y de cómo nos enfrentamos día a día con personas que son completamente diferentes a lo que nosotros somos, ¿no? Y creo que eso es justo, ¿no? O sea, como entender que si yo soy una persona que no cabe en el ideal de salud, en el ideal de belleza, en el ideal de lo correcto, ¿no? Entonces significa, o sea, como que yo puedo decir, como es que no quepo en el mundo, no hay un lugar en el mundo para mí, es probablemente la sensación que toda la gente tiene, ¿no?
O sea, es muy normal que el resto de las personas estén tan deseosos de tener un lugar en el mundo como yo. Entonces, claro, que alguien se pelee por un estacionamiento es como lógico, ¿no? Quiere un lugar. Lo de manera muy tonta, pero nos podemos seguir en ese análisis frente a todo lo que, a todos mis valores, a mis creencias, a mis decisiones, a mis posturas políticas, al equipo de fútbol, o sea, absolutamente todo lo que decidimos hacer, de alguna forma va a haber alguien en contra de eso, ¿no? Entonces, creo que al final como todo esto tiene siempre que ver como con, no existe, si no existe, si yo rompo el paradigma de lo correcto o de lo único, ¿no? Entonces somos seres capaces de admitir que somos diversos y que en esa diversidad, por supuesto, va a haber diferencias, ¿no? Y esas diferencias también van a ser, pues va a significar que alguien toma decisiones diferentes para la vida que tenemos en común, pero es como aprender a vivir en un mundo de gente completamente diferente, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que eh, también creo que el compartirnos en un proceso de construcción y no desde el saber, ¿no? O sea, o sea, justo como no desde el esto tiene que ser así, ¿no? En lo que realmente estamos haciendo es estimular el desarrollo social y colectivo. Eh, Porque yo no sé, entonces yo no lo sé todo, ¿no? Entonces significa que tú sabes tanto, o sea, tú sabes tanto más de ti mismo como yo sé tanto más de mí misma y lo que estamos haciendo es como entrar en un diálogo para enriquecernos, ¿no? Y aquello que no sepamos entre los dos, alguien más lo va a saber y entonces eventualmente siempre, o sea, funciona como una red y es el mismo micro que funciona en tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo es una red de conocimiento, justo, ¿no? Tus, tu cerebro no sabe todas las funciones, no todo pasa por el cerebro, ¿no? Y tus intestinos no saben todo tampoco, ¿no? Entonces, como el entablar una red de conocimiento es la única forma posible de hacer que las cosas funcionen. Bien, bien, bien. Sí, me genera esa idea como de que ya cuando desde este proceso de eh, digamos, como de reconectarnos, ¿no? Con lo que somos en tanto cuerpo, en tanto emociones, en tanto pensamientos, y ya eso se genera hacia afuera, como tú bien dices, como cómo creamos vínculos y cómo nos comunicamos y cómo transmitimos nuestros sentires y nuestros pensares en ese vínculo con los otros. Es eso, permitir también que en ese diálogo no solamente sea un diálogo de pensamientos o de emociones así reactivas, etcétera, sino que también permitirle a los cuerpos, ¿no? Estar ahí presentes en ese diálogo, en ese intercambio, ¿no? Como de experiencias, de saberes, más que de conocimientos, de saberes, ¿no? O sea, como poder tener esa educación que puede inferir y puede afectar positivamente en algo, un cambio desde lo personal hasta hacia lo colectivo, hacia lo social. Sí da para mucho este tema. Dan, cuéntanos qué talleres, qué actividades vas a tener en puerta, eh, qué estás ahorita como ofreciendo también al público, qué estás ahorita llevando a cabo en redes. Cuéntanos un poquito. Pues bueno, ahorita ya empezó, pero Uh está -huh. interesante que siguiera. La, eh, Estamos haciendo el diplomado justo en neurobiología, nutrición y movimiento para el estrés, la ansiedad y la depresión. Uh -huh. Y esta es una actividad como bastante enriquecedora, gracias a como una visión tan completa. Eh, y bueno, seguramente ahí seguiremos entonces. Está padre que lo sigan para futuras referencias. Y el 14 de agosto empiezo también otra vez las sesiones hacia la calma, que son justo sesiones como de movimiento somático para el estrés, la ansiedad y la depresión. Este es como completamente práctico, bueno, es teórico práctico, pero es como completamente enfocado a resolver como sintomatología específica, ¿no? Aún si no, bueno, aún si no tienen alguna de estas patologías, pueden
o sea, ahora, está pensado para ayudarnos a regular nuestros sistemas, entonces para descansar, para dormir, para intentar restablecer un poco, ¿no? Recuperar un poco nuestros cuerpos, porque obviamente ahorita por el encierro y por la forma en la que hemos manipulado nuestras actividades, por supuesto que el cuerpo está cambiando y está pues bajo un proceso de transformación que aunque no parezca tan evidente, está sucediendo, ¿no? Claro. Entonces, pues la idea es ayudarnos también, incluso hasta para relajarnos, ¿no? Creo que pasamos demasiado tiempo en pantalla, digo, y aunque es un poco absurdo que es en línea, la ventaja es que no van a tener que ver la pantalla necesariamente, solo que van a poder escuchar y ya con eso. Bueno, entonces eso es ahora y pues bueno, sigo dando las sesiones individuales también en línea, por si les interesa, como me pueden escribir directamente. Ok, 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 Dan. Pues gracias por estar por acá, Dan, gracias por conectarte. Si una persona a lo mejor dice, bueno, yo después de haber escuchado este diálogo, etcétera, a lo mejor ya le sembramos por ahí una semillita de curiosidad, como de acercarse a su cuerpo, desde, a lo mejor ella dice, no, pues que ya tengo mucho tiempo en terapia, pero es una terapia nada más que se enfoca en la parte mental, psicológica, y es una persona que a lo mejor quisiera también explorar y complementar esta parte también como corporal desde un abordaje terapéutico, pero a lo mejor como que tiene esa duda o esa incertidumbre, así como no es que yo nunca he hecho ejercicio, yo nunca he ido al gimnasio, yo nunca eh, inclusive ni siquiera me gusta bailar o como que estoy muy desconectada de mi cuerpo, etcétera. ¿Qué le dirías a esa persona, mujer, hombre, que nos está viendo y que a lo mejor tiene esa curiosidad, pero a lo mejor como que no se atreve por esto mismo, ¿no? Como esta duda, esta incertidumbre. ¿Qué le podrías decir? Pues de entrada todas las personas somos candidatas porque tenemos un cuerpo. Tu cuerpo respira y ya con eso es movimiento, ¿no? O sea, entendemos el movimiento desde el movimiento celular, o sea, podemos explorar todas esas posibilidades. Por supuesto que hay personas que dirigen la terapia al movimiento somático, que sí requiere otro nivel de compromiso y ¿no? de enfrentarse a ser visto o a ser, pues eso, muchísimo, ¿no? Moverse muchísimo más. La terapia que yo doy específicamente no va por ahí, son justo porque normalmente los temas a los que yo me he enfocado tienen que ver con la recuperación, con el dolor, con la ansiedad, ¿no? Como con toda esta parte como mucho más baja del cuerpo o con atletas, pero atletas eh, que necesitan, ¿no? Volver a sus ciclos de recuperación. Entonces siempre son movimientos súper sutiles, ¿no? No hay nada que no puedan hacer, ¿no? O sea, a menos que tengan algo específico que les impida, entonces claramente la que se adapta soy yo. O sea, eso como el cuerpo todo el tiempo está en movimiento, entonces la idea es solo dirigir esas posibilidades para ir hacia donde necesitamos ir, pero pues cualquier persona es candidata. Y la otra es que no hay forma que el movimiento somático no sea placentero. Si no es placentero, no es movimiento somático. Entonces, o sea, que te inviten a moverte rico, suave, despacito, para mí me suena como una gran idea. Súper bien, súper bien. Pues ya no hay pretexto entonces. Pues gracias, Dan. Cuéntanos cómo se pueden contactar contigo en redes, cuéntanos si estás en Facebook, en Instagram, donde se pueden contactar contigo. Sí, claro. Pues eso, Onfalos está en Instagram y Facebook solamente. Normalmente leo todos los mensajes que me llegan. No siempre inmediatamente, pero eventualmente les contesto. Eh, y sí, creo que son los canales en los que pueden ver justo como los videos, ¿no? Todas las cosas que he ido publicando a lo largo de, pues ya,
un tiempo. Y eso, en cualquier duda, en general me gusta mucho hablar de esto. Entonces. Súper bien, súper bien. Muchas Pues, gracias. no, pues a ti, Dan. Muchísimas gracias por estar acá, gracias por compartir tu saber, gracias por invitarnos también como a esta posibilidad, ¿no? De poder, digamos, sentirnos, ¿no? Desde nuestro cuerpo, desde nuestra reconexión de lo que puede ser esta, esta nueva forma, ¿no? Como de poder explorar un autoconocimiento muy, pues eso, como muy, muy novedoso, desde otro paradigma inclusive. Y seguramente ya, bueno, estaremos también como en diálogos, etcétera, tal. Eh, Les comento que Dan también está explorando también este otro modelo, ¿no? De las 5 leyes y seguramente, ¿no? Habrá oportunidad también de, después de establecer alguna colaboración y me encantaría colaborar contigo, Dan, y pues ahí vamos a ver cómo podemos ahí como hacer algo ahí en conjunto, ¿no? Para ver qué surge de esto, ¿vale? Pues sale Claro. pues, Dan. Pues muchas gracias por todo, que estés muy bien, gracias por por tus palabras y pues a todos los que nos están viendo de Bioencuentros también invitamos a que sigan a Dan y estén pendientes también como de nuestros eventos, nuestros cursos, nuestros talleres y pues ahí estamos en contacto. Sale pues muchas gracias, Dan. Gracias. Que estés bien, cuídate mucho. Bye bye. Bye.